Primero, imagínate Japón a fines del siglo XVI y principios del XVI. Primero, una época de gran agitación y cambio. Los samuráis estaban en su apogeo, venerados y temidos como el epítome de la destreza marcial. Entre ellos, un nombre destacó, un nombre que ha resonado a través de los siglos, venerado no solo en Japón, sino en todo el mundo, Miyamoto Musashi. Figura envuelta en historia y leyenda, espadachín, estratega, filósofo, artista y ante todo, samurái. Nacido en 1584, Musashi siguió el camino del guerrero, convirtiéndose en uno de los samuráis más respetados de su tiempo. Luchó en más de 60 duelos y salió invicto, un testimonio de su habilidad inigualable con la espada. Su vida fue una incansable búsqueda de maestría, trascendiendo la destreza marcial e integrando estrategia, filosofía y la esencia de la existencia. Pero Musashi no era simplemente un guerrero. Después de toda una vida en el campo de batalla, se retiró a una vida de soledad, dedicando sus últimos años a refinar y articular su filosofía. Su sabiduría no se limitaba al uso de la espada, sino que impregnaba todos los aspectos de la vida. Se convirtió en un pintor y calígrafo respetado, expresando su filosofía a través del trazo de un pincel, tal como antes lo había hecho con el filo de una espada. La culminación de la sabiduría de Musashi está encapsulada en su obra fundamental, el Libro de los 5 Anillos. Este texto clásico es una profunda reflexión sobre estrategia, artes marciales y filosofía. Cada uno de los 5 anillos representa un elemento: tierra, agua, fuego, viento y vacío, y un aspecto correspondiente de la estrategia de batalla y la naturaleza humana. El Libro de los 5 Anillos es mucho más que un manual de artes marciales. Es una guía estratégica para enfrentar desafíos tanto dentro como fuera del campo de batalla. Es una ventana a la mente de un maestro que brinda sabiduría atemporal útil en negocios, política, desarrollo personal y más. Hoy emprendemos un viaje al corazón de la filosofía de Musashi, explorando su sabiduría atemporal y su aplicación en nuestro mundo moderno. Desde el corazón del Japón antiguo hasta el bullicio del siglo XXI, adentrémonos en la mente del legendario samurái Miyamoto Musashi. Nuestra exploración comienza con el núcleo de la filosofía de Musashi, los 5 anillos. Cada anillo simboliza tierra, agua, fuego, viento y vacío, representando diferentes aspectos de la estrategia y visión de Musashi. Estos no son solo principios para el combate, sino metáforas para entender el mundo y nuestro lugar dentro de él. Primero, el anillo de la tierra. Para Musashi, el anillo de la tierra es la base y principio fundamental. Significa el reino físico y la importancia de comprender el terreno, tanto en términos literales como figurados. En un duelo, esto significa evaluar el terreno, tu posición y la de tus oponentes. En la vida, significa entender tu entorno, tus fortalezas y debilidades, y los desafíos que enfrentas. Miyamoto Musashi nos enseña a ser observadores, a mantenernos con los pies en la tierra y a tomar decisiones basadas en una comprensión clara de nuestras circunstancias. El anillo del agua es después. Fluido y adaptable, el agua simboliza la flexibilidad en la filosofía de Miyamoto Musashi. Como el agua rodea obstáculos, Miyamoto Musashi nos inspira a adaptarnos ante la adversidad y buscar caminos alternos en vez de enfrentarlos directamente. En combate, esto implica adaptar tus tácticas a los movimientos del oponente. En la vida, significa estar abierto a nuevas ideas, adaptarse al cambio y encontrar soluciones creativas a los problemas. El anillo de fuego representa el aspecto agresivo y dinámico de la estrategia de Musashi. El fuego representa energía, pasión e iniciativa. En la batalla significa el espíritu de la ofensiva, de tomar la iniciativa y presionar el ataque. En la vida representa nuestras ambiciones, nuestro impulso para lograr metas y nuestro valor para actuar.
El fuego nos motiva a ser participantes activos en nuestro destino, no solo espectadores. Luego tenemos el anillo de viento. El viento es impredecible y simboliza la importancia de entender el contexto y las fuerzas fuera de nuestro control. En un duelo implica comprender el estilo y estrategia del oponente. En la vida significa apreciar las fuerzas sociales, culturales y económicas más amplias que dan forma a nuestro mundo. El anillo del viento nos impulsa a ver más allá de nuestro entorno y considerar el panorama general. Finalmente, el anillo del vacío. El anillo más abstracto, el vacío, simboliza el espíritu, la mente y la esencia de lo invisible e intangible. En combate, representa el aspecto psicológico y la intuición para anticipar las intenciones ocultas del oponente. Habla de nuestro mundo interior, pensamientos, emociones y factores intangibles que moldean cómo nos entendemos y comprendemos el entorno. El anillo del vacío nos recuerda que no todo puede ser explicado o entendido solo a través de la lógica y la razón. A través de estos 5 anillos, Musashi presenta una filosofía holística que abarca la realidad física, la adaptabilidad, la iniciativa, la comprensión y la intuición. Pero ¿cómo aplicamos estos conceptos a nuestra vida moderna? ¿Cómo la sabiduría de un samurái del siglo XVII puede guiarnos hoy? Acompáñanos mientras profundizamos en cada anillo y descubrimos la sabiduría atemporal de Miyamoto Musashi. El anillo de la tierra. Iniciamos nuestro viaje por la filosofía de Musashi con el anillo de la tierra. Como mencionamos, el anillo de la tierra simboliza el mundo físico, el terreno que recorremos en la batalla y en la vida. ¿Qué significa esto en la práctica? Musashi destacaba la importancia de entender el terreno en un duelo. Esto incluye el entorno físico literal, como el suelo bajo tus pies, la posición del sol o cualquier obstáculo que pueda dificultar o ayudar a tu movimiento. Esta conciencia puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Pero el concepto de terreno de Musashi va más allá de lo físico. También se refería a comprender el contexto más amplio de la batalla. Esto incluye conocer las fortalezas y debilidades de tu oponente, sus tácticas probables y su estado mental. Es como un ajedrecista que analiza el tablero, considerando sus piezas y las del rival, y planea varios movimientos adelante. Entonces, ¿cómo se aplica el anillo de la tierra a nuestras vidas hoy en día? En el mundo moderno, el terreno podría ser el mercado empresarial para un emprendedor, el panorama político para un político o la dinámica social dentro de un grupo o comunidad. Comprender este terreno es clave para decidir y actuar eficazmente. Por ejemplo, considera a un emprendedor que planea lanzar un nuevo producto. Deben entender el terreno de su mercado, las necesidades y deseos de los clientes potenciales, las fortalezas y debilidades de los competidores, las oportunidades y amenazas en el entorno del mercado. Esta comprensión forma la base sobre la cual construyen su estrategia de negocios, pero no es solo en los negocios. Un maestro, por ejemplo, necesita entender el terreno de su salón de clases, las habilidades, intereses y desafíos de cada estudiante, los recursos disponibles, los requisitos del plan de estudios. En la vida personal, entender tu terreno podría significar ser consciente de tus fortalezas y debilidades, tus valores y metas, las oportunidades y obstáculos que enfrentas. El anillo de la tierra de Musashi nos enseña un principio clave. Comprende tu terreno. Conoce tu entorno, contexto, desafíos y recursos. Solo entonces podrás planear y actuar de manera efectiva, ya sea que estés empuñando una espada samurái, lanzando un negocio, dando una clase o simplemente navegando por las complejidades de la vida cotidiana. De la solidez de la tierra pasamos a la fluidez del agua, el segundo anillo de Musashi. Si la tierra nos anima a entender y adaptarnos a nuestro entorno, el agua nos llama a ser flexibles, adaptables y fluidos en nuestras acciones y estrategias. En la naturaleza, el agua encuentra su camino alrededor, por encima o a través de cualquier obstáculo que encuentra.
toma la forma del recipiente y puede desgastar la piedra más dura con el tiempo. Musashi veía esta adaptabilidad como un principio clave en el combate. En un duelo, un samurái no debe ser rígido en su estrategia. Debe adaptarse a los movimientos del oponente, cambiando postura o tácticas según la situación. El mismo Musashi era conocido por su estilo impredecible y poco convencional, sorprendiendo a menudo a sus adversarios. En la vida diaria enfrentamos desafíos o cambios inesperados, como variaciones en el mercado, nuevas políticas laborales o circunstancias personales imprevistas. La filosofía del anillo del agua enseña a ser como el agua, flexibles, adaptables y fluir con el cambio en vez de resistirlo. Por ejemplo, imagina a un gerente de proyectos enfrentando contratiempos inesperados. Tal vez un miembro clave del equipo se enferme o un envío crucial se retrase. En lugar de entrar en pánico o insistir en el plan original, podrían aplicar la filosofía del anillo de agua, adaptando el plan del proyecto, reasignando recursos o encontrando soluciones alternativas. No solo ocurre en el trabajo. La filosofía del anillo de agua también puede guiarnos en nuestra vida personal, ya sea adaptándonos a una nueva ciudad después de una mudanza, enfrentando los desafíos de la paternidad o ajustando nuestras metas ante nuevas oportunidades o limitaciones. Ser como el agua nos permite afrontar el cambio y la incertidumbre. Así que la sabiduría del anillo de agua es esta: sé adaptable, esté listo para cambiar de rumbo cuando sea necesario, para encontrar una manera de rodear los obstáculos, para fluir con las corrientes de la vida en lugar de ir en contra de ellas. Y recuerda, como el agua que desgasta la piedra, la persistencia y la adaptabilidad pueden superar incluso los desafíos más difíciles. De la adaptabilidad del agua, ahora pasamos a la intensidad del fuego, el tercero de los 5 anillos de Musashi. El anillo de fuego encapsula el espíritu de la iniciativa, de la acción decisiva y la determinación feroz. Representa la energía que nos impulsa y alimenta nuestra ambición. En combate, el anillo de fuego representaba el valor para tomar la iniciativa, para atacar en lugar de solo defender. Miyamoto Musashi sabía que esperar pasivamente podía causar la derrota. Un samurái debe estar listo para atacar con decisión y controlar la batalla, dictando el ritmo de la pelea. Los duelos de Miyamoto Musashi destacaban por su estilo audaz y agresivo. No solo respondía a los ataques, también tomaba la iniciativa y forzaba a su oponente a reaccionar. Su enfoque proactivo a menudo le daba la ventaja, incluso contra adversarios altamente calificados. Pero, ¿cómo se traduce la filosofía del anillo de fuego en nuestro mundo moderno, tan alejado de los duelos de samuráis del Japón feudal? La filosofía del anillo de fuego puede inspirarnos a tomar la iniciativa, actuar con decisión y liderar en nuestras vidas. Ya sea persiguiendo una meta profesional, impulsando un proyecto comunitario o tomando una decisión personal difícil, el anillo de fuego nos anima a tomar el control y forjar nuestro propio camino. Considera a un líder de equipo en una empresa. En vez de solo reaccionar a los problemas, podría adoptar la filosofía del anillo de fuego, anticipando posibles obstáculos, fomentando la innovación y guiando a su equipo hacia objetivos comunes. La filosofía del anillo de fuego trasciende el ámbito laboral. En la vida personal puede ser mejorar la salud, iniciar un pasatiempo o enfrentar una relación difícil. El anillo de fuego nos insta a no esperar a que las cosas sucedan, sino a hacer que sucedan. La sabiduría del anillo de fuego es: no seas solo espectador en tu vida. Toma la iniciativa, actúa con decisión, persigue tus ambiciones con energía y determinación. Y recuerda, como dijo el propio Musashi, no hay nada fuera de ti mismo que pueda permitirte ser mejor, más fuerte, más rico, más rápido o más inteligente. Todo está dentro de ti. Al profundizar en los 5 anillos de Musashi, permite que el anillo de fuego encienda tu iniciativa y determinación. Abraza la energía del fuego y deja que guíe tus acciones y decisiones.
El anillo de viento. De la intensidad del fuego, ahora pasamos a la sutileza del viento, el cuarto de los 5 anillos de Musashi. El anillo de viento simboliza la importancia de entender el contexto y dinámicas fuera de nuestro control inmediato. Captura la necesidad de una conciencia más amplia, sensibilidad a los cambios y previsión estratégica. En el campo de batalla, el anillo de viento se trataba de comprender el estilo único del adversario. Se trataba de discernir patrones, anticipar movimientos y ver las dinámicas más amplias en juego. Musashi sabía que cada duelista tenía su propio estilo, su propio viento, y entender esto era la clave para superarlos. Musashi sobresalía en leer a sus oponentes, predecir sus tácticas y usar su propio viento en su contra. Él veía más allá del choque de espadas, entendiendo los patrones y estrategias detrás. Pero, ¿qué significa la filosofía de los anillos del viento para nosotros en el mundo actual, lejos de los campos de duelo de la era de Musashi? La filosofía de los anillos del viento nos ayuda a apreciar el contexto y los vientos que influyen en nuestra vida moderna. Estos vientos pueden ser tendencias sociales, factores económicos, cambios políticos o avances tecnológicos. Entender estos vientos nos ayuda a navegar de manera más efectiva, tomar mejores decisiones y anticipar desarrollos futuros. Por ejemplo, un líder empresarial puede aplicar la filosofía del anillo del viento al entender los vientos en su industria, tendencias, dinámica competitiva, cambios regulatorios y avances tecnológicos. Esta comprensión les permite dirigir su empresa de manera más efectiva, anticipar oportunidades y amenazas y adaptar sus estrategias en consecuencia. Pero no es solo en los negocios. En nuestra vida, entender nuestros vientos es ser conscientes de tendencias sociales, factores económicos y dinámicas personales que influyen en nuestras decisiones y relaciones. El anillo del viento nos invita a ver más allá de lo inmediato y pensar en el panorama general. La sabiduría del anillo del viento es: comprende tus vientos. Sé consciente del contexto más amplio, de las dinámicas subyacentes, de las fuerzas que están fuera de tu control inmediato. Y recuerda, como escribió Musashi, percibe aquello que no puede verse con los ojos. Sigamos nuestro viaje por los 5 anillos de Musashi y deja que el anillo del viento amplíe tu perspectiva y visión estratégica. Abraza la sutileza del viento y deja que guíe tu comprensión y decisiones. El anillo del vacío. De la sutileza del viento, ahora entramos en el misterio del vacío, el quinto y último de los 5 anillos de Musashi. El anillo del vacío simboliza lo invisible, lo no dicho y lo desconocido. Abarca la intuición, la dimensión espiritual y la trascendencia más allá del mundo físico. En la filosofía de Musashi, el anillo del vacío trataba de ir más allá de las técnicas, estrategias y estilos, trascendiéndolos para alcanzar un nivel superior de comprensión. Se trataba de la intuición que guía a un samurái en el calor de la batalla, la fuerza interior que lo sostiene y la percepción espiritual que eleva su arte. Musashi veía el vacío como la culminación del viaje de un samurái, el punto en el que trasciende la mera técnica y se convierte en uno con su arte. Es un estado de ausencia de mente, donde las acciones fluyen de manera natural y sin esfuerzo, guiadas por la intuición y en sintonía con el ritmo del universo. ¿Cómo resuena la filosofía de los anillos del vacío en el mundo moderno, tan distante de las prácticas espirituales samurái? En nuestra vida diaria, la filosofía de los anillos del vacío puede guiarnos a cultivar nuestra intuición, a aprovechar nuestros recursos internos y a buscar una comprensión más profunda más allá de las apariencias superficiales. Ya sea confiando en nuestra intuición al tomar una decisión crucial, recurriendo a nuestra fuerza interior en tiempos de adversidad o buscando el crecimiento espiritual, el anillo del vacío nos anima a trascender los ámbitos físicos y materiales. Imagina a un músico durante una presentación. Más allá de las técnicas y las notas, hay un punto en el que trascienden los aspectos físicos de su arte y entran en un estado de flujo.
Este es el anillo del vacío en acción, un estado de mente vacía, donde las acciones y reacciones ocurren de manera natural y sin esfuerzo. Pero no es solo en el arte o la música. En cualquier profesión o aspecto de la vida, podemos experimentar momentos de flujo en los que estamos completamente inmersos y nuestras acciones se alinean con nuestros valores e ideas. Esta es la esencia del anillo del vacío, un estado de armonía, intuición y trascendencia. Ve más allá, conecta con tu intuición, busca comprensión profunda y recuerda, como escribió Musashi, en el vacío hay virtud, no maldad. La sabiduría tiene existencia, el principio tiene existencia, el camino tiene existencia, el espíritu es la nada. Deja que el eco del vacío te inspire a buscar lo invisible, a confiar en tu intuición y a trascender el mundo físico. Abraza el misterio del vacío y permite que te guíe a una comprensión y vida más plenas. Al concluir nuestra exploración de la filosofía de Miyamoto Musashi, tomémonos un momento para reflexionar sobre los puntos clave que hemos recorrido. Comenzamos con la comprensión de los 5 anillos, cada uno representando un elemento diferente y una estrategia correspondiente. El anillo de la tierra nos arraigó en los fundamentos de la estrategia y la importancia de comprender el terreno, mientras que el anillo del agua fluyó hacia la adaptabilidad y la fluidez necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. El anillo de fuego representaba acción agresiva, rapidez y aprovechar el momento. El anillo del viento nos enseñó la importancia de aprender de otros y estar atentos a tendencias y movimientos amplios. El anillo del vacío, el último, encapsulaba la profunda comprensión de la naturaleza de la realidad y la importancia de la intuición. Profundizamos en las aplicaciones modernas de la filosofía de Musashi, observando su relevancia no solo en las artes marciales o la estrategia militar, sino en ámbitos tan variados como los negocios, el desarrollo personal, la negociación e incluso las artes. La sabiduría temporal incrustada en las enseñanzas de Musashi nos guía en el pensamiento estratégico, la acción disciplinada y el aprendizaje continuo. Principios cruciales para el éxito en el mundo actual que cambia rápidamente. La filosofía de Musashi se distingue de las occidentales y orientales por su practicidad, enfoque en el crecimiento individual y base en la experiencia personal. Subraya la importancia de la experiencia vivida, el pragmatismo y la búsqueda incansable de la maestría. Al concluir, los animamos a ustedes, nuestros espectadores, a aplicar los principios de la filosofía de Musashi en sus propias vidas, ya sea aplicando pensamiento estratégico en negocios, adoptando disciplina para el crecimiento personal o aprendiendo a ser más adaptable y presente. La sabiduría de Musashi ofrece mucho por aprender. Recuerden, el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, y el camino de la estrategia es una senda de aprendizaje continuo y superación personal. Que la sabiduría de los 5 anillos los guíe en su camino hacia la maestría en el campo que hayan elegido.